es el chavismo? Una horda de patas en el suelo, una turba de resentidos, la peste del siglo XXI. Así llaman al chavismo sus más furibundos detractores y enemigos. ¡Maldito chavista! ¡Maldito hijo de puta! El chavismo es como un cáncer, hay como una metástasis. Maldita revolución. Maldito sea el chavismo, pana. Durante más de 2 décadas, el chavismo ha sido menospreciado, criminalizado, segregado, perseguido, hostigado y hasta ridiculizado con el firme propósito de procurar su desaparición, no solo como fuerza política, sino también como factor de cohesión, identidad y proyecto histórico. Pero pese al profundo odio de clase al que ha sido objeto, el movimiento popular que luego se autodenominó chavismo ha logrado aglutinar todo un abanico de luchas que pudieron ver reflejadas sus demandas en un gran movimiento cívico y militar bajo la dirección de Hugo Chávez. Amigas, amigos, comienza desde Radio Aijuna el programa Nunca detendrán la primavera. Comenzamos el año 2026 y hace unos días, el sábado 3 de enero, nos enteramos con un ataque de los Estados Unidos a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro, la incertidumbre y muchísimas opiniones. Hoy entonces vamos a pasar parte de un documental hecho por Tatuí Televisión que se titula ¿Qué es el chavismo?, para ir recordando los orígenes del chavismo y sus particularidades. Por supuesto, escucharemos música venezolana en esta primera parte, Ali Primera y la enorme Cecilia Todd. Amigas, amigos, una semana muy fuerte con informaciones y contrainformaciones, pero con algo real: la injerencia de los Estados Unidos en un país latinoamericano, con declaraciones de Donald Trump que son peores que polémicas, y donde la soberanía de los pueblos americanos tiene que estar firme. Vamos entonces a escuchar este documental sobre qué es el chavismo, con comentarios y por supuesto la palabra de Hugo Chávez. ¿Cómo se originó el chavismo? Para muchos nació con el histórico por ahora. Para otros, arrancó con el triunfo del presidente Hugo Chávez en el 98. Hay quienes afirman que es anterior al propio Chávez y que se remonta a los tiempos del Caracazo. Lo cierto es que el hervidero social en que se encontraba Venezuela desde finales de los 80 fue un caldo de cultivo propicio para su nacimiento, que se forjaba al calor de la lucha popular frente a la arremetida neoliberal que ponía al pueblo a pagar la crisis provocada por las élites. El chavismo es, por lo tanto, hijo de la protesta social, de la rebelión militar, del desacuerdo y la confrontación. Surgió como respuesta a la opresión, al empobrecimiento, la marginación y la invisibilización del pueblo. El chavismo nació así como antítesis. Sin embargo, en la medida que el chavismo se configuraba como una verdadera opción de poder, otros factores rezagados de la vida política nacional, corrientes socialdemócratas y muchos viejos renegados de los partidos tradicionales terminaron resguardándose en el gran aluvión chavista para garantizar su sobrevivencia política en medio de la bancarrota del punto fijismo. Carlos Marx lo dice: todo lo nuevo nace contaminado de lo viejo. Ahora, lo que hay es que tener claridad en esto y diseñar los anticuerpos, ¿no?, que llaman las vacunas para la lucha, y eso requiere mucha claridad, conciencia y fuerza moral, principios morales. El chavismo nació así como un movimiento lleno de contradicciones dentro de sus propias filas,
pero paradójicamente ha sabido avanzar a través de un ejercicio de unidad y cohesión política que le ha permitido sortear las más complejas dificultades. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución, porque el látigo contrarrevolucionario obliga, conmina, fortalece. Si no te aniquila, te fortalece. Una de dos. Pudiésemos decir que la historia del chavismo es la historia de la lucha contra las fuerzas que procuran su desaparición, tanto las tradicionales fuerzas externas, imperialistas, oligarcas y burguesas, como aquellas que desde el interior mismo de la revolución siembran desviaciones, pervierten el espíritu revolucionario, corroen los principios fundamentales y juegan a la destrucción de la revolución desde adentro. Pero el chavismo también nació como síntesis de las luchas que venían librando las clases proletarias, excluidas y marginadas, que encontraron en el chavismo orientación estratégica y, sobre todo, un liderazgo capaz de convertir todas sus demandas en pensamiento y acción. Hugo Chávez, con quien se entabló una alianza formidable que no excluyó tensiones y contradicciones. Víctimas hemos sido del capitalismo. Eso que tú estás explicando es la crudeza del capitalismo. Cómo impacta al hombre, cómo lo explota y a sus hijos. La única forma es la liberación. Aquí estamos en una rebelión popular. Venezuela está en una rebelión popular y yo estoy al frente de la rebelión popular campesina, obrera, en los campos y en la ciudad. Además es síntesis de múltiples corrientes de pensamiento. En principio, para el chavismo, la revolución es una extensión de la historia de lucha por la liberación nacional, liderada por Simón Bolívar, alimentada por el pensamiento de Simón Rodríguez y continuada décadas después por Ezequiel Zamora, en lo que se constituyó como el árbol de las tres raíces. Aunque en los primeros años de gobierno, Chávez se dejó seducir por nacionalismos militaristas, capitalismos humanos y terceras vías, a fuerza de profundos conflictos, la revolución optó por el camino de la transformación socialista, alimentándose de todo un caudal de pensamiento y luchas revolucionarias de los pueblos del mundo. Así, entre acción y reflexión, la praxis talló el cuerpo de ese organismo vivo que hoy conocemos como chavismo. Un organismo que en su devenir ha logrado fijar en su ADN una serie de rasgos, a fuerza de errores y aciertos, victorias y derrotas. El 27 de febrero el pueblo parió. Y parió con sangre y con dolor. Como son los partos, ¿verdad? El 4 de febrero parieron los cuarteles, también con sangre y con dolor. Y luego vino el encuentro de los dos niños que nacieron. Y aquí estamos hoy, abrazados, pueblo y soldados, soldados y pueblo. La síntesis histórica de febrero, rebelde siempre, del 27 y del 4 de febrero, y nos hemos unido para no separarnos más nunca. El chavismo a lo largo de toda su historia política ha fijado una serie de rasgos esenciales que le han dado forma, rostro y orientación ideológica al movimiento, a fuerza de contradicciones, convulsiones, errores, golpes, reflexiones y aciertos. Pero ¿cuáles son esos rasgos que caracterizan al chavismo? 1. El chavismo no es neoliberalismo. La agenda de lucha popular de finales de los 80 y toda la década de los 90 surgió justamente como respuesta a la política neoliberal acometida por los gobiernos de entonces. Caía el muro de Berlín. El neoliberalismo surgió entonces como la única alternativa. There's no alternative, decían. Es la única opción, el único camino. Oh, cosa extraña. Caracas se levantó. El consenso de Washington reinaba en América Latina. Oh, sorpresa. Rebelión popular en Caracas contra el neoliberalismo, contra el Fondo Monetario Internacional, contra las políticas de shock. Pero ese fue el comienzo. A los pocos meses, 3 años, rebelión militar patriótica, 4 de febrero 1992.
A los pocos meses, segunda rebelión cívico-militar patriótica. 27 de noviembre de 1992. Es decir, Venezuela estalló. Sin embargo, la contienda no se detuvo ahí, como tampoco la avanzada neoliberal. Que si hemos tomado estas medidas es porque no había ni hay otra alternativa. Hemos tomado estas medidas porque tenemos que tomarlas. Tenemos que disminuir el tamaño del Estado. Tenemos que reducir las empresas básicas a exclusivamente lo básico. De manera que la privatización va hacia aquellas empresas que están en manos del Estado. No podemos entender cómo indolentemente se quiere seguir golpeando al pueblo, privatizándolo y dejándolo de su derecho fundamental. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo. La Agenda Venezuela de Caldera terminó siendo continuación de aquel gran viraje de CAP, con el FMI al acecho. Privatizaciones, reducción del gasto público, destrucción del salario, liberación de precios, liberación cambiaria, ventajas al gran capital, reducción del Estado y todo el cóctel económico que sumergió aún más al pueblo en la miseria, la marginación y el abandono. Recuerdo que en una ocasión presentamos un modesto librito llamado Agenda Alternativa Bolivariana, que fue una propuesta alternativa a la llamada Agenda Venezuela que presentó el gobierno de Caldera, que eran las privatizaciones, era el neoliberalismo, era, bueno, la continuación del llamado gran viraje de Carlos Andrés Pérez, la subasta del país, pues. Era la propuesta aquella de la apertura petrolera. De esta forma, el pueblo pasó de una situación de ebullición reprimida a una etapa de expansión explosiva, como lo decía el presidente Hugo Chávez. El chavismo emergió así como una crítica profunda al neoliberalismo, una crítica que incorporó a su ADN y que sostuvo encarnizadamente el comandante a lo largo de toda su vida política. Porque Venezuela no puede volver más nunca al neoliberalismo. No. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. El chavismo no se conformó con una crítica al neoliberalismo en particular, sino que avanzó en una crítica profunda y orgánica al capitalismo en general. Por lo tanto, el chavismo es socialismo. Bueno, el socialismo pasó a ser una palabra casi que prohibida. Quien decía por aquí, por estas tierras, o se le ocurría hablar de socialismo, alguien decía, amarren a ese, ¿cómo se llama? Ese troglodita. Mucho menos el marxismo, no, ¿verdad? El demonio. Y partidos enteros y movimientos enteros se pasaron a la socialdemocracia, se pasaron al centro político, bajaron las banderas, la inmensa mayoría se aliaron, alianzas tácticas, dicen algunos o decían algunos, con la extrema derecha que los persiguió, los azotó, alianzas tácticas para sobrevivir políticamente, el pragmatismo, muchas veces de buena fe, otras veces traición. La agudización de la lucha de clases que enfrentaba la revolución obligaba a transitar la vía de la radicalización o perecería en el intento. Era, por tanto, una necesidad histórica como única vía para honrar las demandas del pueblo venezolano, optar por un proyecto anticapitalista, el socialismo bolivariano. Aunque el debate continúa, el chavismo ha logrado fijar algunos preceptos fundamentales aprendidos de la experiencia histórica de otras revoluciones y de las particularidades propias de nuestro incipiente proceso de construcción socialista. ¿Cuáles son esos rasgos socialistas que el chavismo plantea? El socialismo bolivariano es radical y revolucionario, lo que permite diferenciarlo de todo aquel socialismo reformista que busca la transformación gradual sin alterar sustantivamente el capitalismo y las formas burguesas de organización de la sociedad. Yo antes del golpe de Estado jamás hablé de socialismo, jamás hablé de socialismo. Yo quería hacer cambios así progresivos, suaves pues. Y fíjate lo que nos pasó. Por eso no valen los cambios suaves. Cambios radicales o no hay cambio. La revolución o es radical o no es revolución. El socialismo o es radical o no es socialismo. Guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa.
guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos. La hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Criole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas, vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho, con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de Mobileso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus sueños. Bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio y se le murió en la cola. Se le murieron sus sueños. No tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto, y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio. Apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó uno de ellos: policía, deja ese hombre. ¿No lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños? Guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Hace tiempo no lo veo, pero mi pana me dijo que lo vio buscando tablas, no para enterrar un pequeño, sino para enterrar un viejo, para enterrar el capitalismo, el causante de los males que está sufriendo mi pueblo. A llevarlo al cementerio que construyen los obreros. Guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Échale bola Ruperto, Guillo Ruperto, que en la lucha te liberará. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Échale bolas Ruperto, lucha Ruperto, que en la lucha te liberará. Por tu madre Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, que en la lucha te liberará. El socialismo bolivariano interpela las relaciones sociales de producción capitalistas, especialmente la propiedad privada sobre los medios de producción, como fuente de explotación del trabajo asalariado. Propugna la hegemonía de la propiedad social en su forma estatal o comunal. Pero no solo se trata de un modo de producción material o un sistema económico, es también un proyecto de transformación espiritual. Tratar de construir el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos ha legado el capitalismo
la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca y otros, podría llevarnos a un callejón sin salida. Su efecto, dice el Che, podía ser minar el desarrollo de la conciencia. El Che enfatizó en que para construir el socialismo, simultáneamente al construir su base material, hay que construir al hombre nuevo. No nos basta con crear empresas socialistas, con recuperar empresas, no nos basta con el colectivismo, no. Es el ser humano, compadre. El alma, el hombre nuevo, la mujer nueva. El socialismo bolivariano es un proyecto de integración social que también incorpora las luchas identitarias de indígenas, mujeres, afrodescendientes, diversidades sexuales, etc. Pero es también un proyecto de integración armónica con la naturaleza que hoy sufre un peligroso proceso destructivo a causa de las relaciones depredadoras que el capitalismo ha impuesto. Además, el chavismo logró entender que si el socialismo quedaba relegado a las fronteras nacionales, tarde o temprano empezaría a retrogradar frente a la hegemonía capitalista. El internacionalismo revolucionario, junto a la doctrina bolivariana de integración continental, es, por lo tanto, otro de los rasgos esenciales del socialismo bolivariano. Tenemos que sentir el socialismo como cruje debajo de nuestros propios pies, como un temblor, como un fuego. Sentirlo. Tenemos que sentir el maldito capitalismo como nos aguijonea por los músculos, el alma. Si no se siente, no se piensa. De verdad. Y si no se piensa, la nada es lo que nos espera. Detrás de toda la arremetida neoliberal de la década de los 90, prevalecía la quiebra de la partidocracia que ostentó el poder en Venezuela a partir del famoso Pacto de Punto Fijo. El chavismo no es pacto de élites. El esquema bipartidista engendrado a partir de aquel pacto de élites logró mantener por décadas la ilusión de que aquella Venezuela vivía una democracia envidiable. Las elecciones lograron mantener encendido ese falso dilema entre adecos y copellanos, con el pueblo distraído mientras que las élites desmantelaban al país y se atornillaban al poder en nombre del pueblo. La crisis de esta democracia pactada le permitió al pueblo ver a la élite gobernante como un cogollo corrupto que había privatizado al Estado para su propio beneficio, saqueado la riqueza petrolera de la nación y atropellado al pueblo usando la democracia como una fachada. Nada nuevo. Esta traición con olor a pacto venía de lejos. El pacto de Punto Fijo reeditaba la traición de la Cociata y el pacto de Coche, sepultureros de las revoluciones de Bolívar y Zamora. A Zamora lo asesinaron como a Sucre, como a Bolívar, según yo lo creo. Y aquellos que con Zamora levantaron la bandera de la revolución, aquellos compañeros dirigentes de la revolución, todos llegaron a presidente, o casi todos. Guzmán Blanco, Falcón, Linares Alcántara, todos fueron presidentes, pero terminaron igualitos, oligarquizados, aburguesados, se olvidaron del pueblo. Y es lo que se conoce en la historia como la oligarquía liberal. Cuidado en nuestras filas con una oligarquía bolivariana. Aquí no queremos nuevas oligarquías, nuevas burguesías. El chavismo aborrece el pacto y la política de élites, que solo ha servido para enterrar al pueblo y salvarle el pellejo a las clases dominantes. Pacto y oligarquía se convirtieron en palabras malditas para el chavismo. No habrá pacto para la burguesía. No habrá pacto con la burguesía. Diálogo con el pueblo siempre. Yo estaré dialogando siempre con el pueblo y oyendo al pueblo. Fueron las propias contradicciones sociales y el sentido de lucha lo que le permitió al chavismo descubrir la vacuna contra el pacto de élites, la participación y organización del pueblo. El chavismo es poder popular.
En los años del puntofijismo, la política se había convertido en un asunto exclusivo de las élites, mientras que el pueblo se resignaba a aceptar la dominación, optar por el si no trabajo no como, votar cada 5 años a tal o cual candidato y abandonar su rol activo y principalísimo en la transformación social. Al pueblo inerme y apático intentaban enterrarlo y despolitizarlo. Cuando alguien les diga a ustedes, por ejemplo, miren, no, que hay que despolitizar no sé qué cosa, que hay que despolitizar esto, cuidado, porque ese es el discurso más reaccionario que puede haber, es la negación de la política. Despolitizar algo sería quitarle el corazón a algo, si es humano, si es social, ¿ves? Así que cuidado cuando alguien ande por ahí diciendo, no, que hay que despolitizar PDVSA, que hay que despolitizar la vivienda, que hay que despolitizar la economía. Ah, bueno, es bueno saber lo que significa esa expresión y esa idea y lo que se esconde detrás de ella. Es la negación del Estado, es la negación del colectivo, es la negación de la Constitución. Negar el más grande de los poderes que hay en este mundo después del poder de Dios, el poder popular, el poder del pueblo. Eso es algo profundamente político. Eso es político. Nos decían que la política no era para los campesinos, no, la política, a mí no me gusta la política. Aquí no se habla de política, pero era la gran trampa cuando nos decían no se habla de política. Era para que no supiéramos las leyes, no supiéramos no conociéramos nuestros derechos, no supiéramos sobre la ley de tierra, no supiéramos de la historia. Y mientras nos digan que la política no sirve, nos mantienen como vendados, como ciegos, para que no sepamos nada. Y ellos venir a jodernos. Claro que aquí tiene que haber política, porque esto es un proyecto político. Con Chávez se reavivó un proceso de repolitización del movimiento popular que descubre una premisa esencial para el chavismo: la democracia participativa y protagónica como la gran puerta de entrada del pueblo al ejercicio de la política. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo, bolivariana, nacionalista. Una democracia que permita al pueblo dirigir, actuar, participar de hecho y de derecho. La organización del movimiento popular chavista se convirtió en hilo conductor que partió del principio de la democracia participativa y protagónica, ensayó decenas de formas organizativas hasta que la comuna se convirtió en el espacio síntesis de organización popular desde el que se proyectó el horizonte programático del chavismo: el Estado comunal. No podía estar el comité de tierra o el comité de salud o el comité educativo aislado. Tendrían que integrarse en un territorio para hacer gobierno, para hacer autogobierno. Y allí surge la idea de los consejos comunales y posteriormente la idea de la comuna como idea de control territorial, como idea de autogobierno, pero también como idea de transformación de la sociedad venezolana. El Estado comunal es la forma chavista de ejercicio del poder político por parte del pueblo, de auténtico poder popular. Es la propuesta del chavismo para la superación del Estado liberal burgués. La democracia participativa y protagónica encuentra en el Estado comunal su expresión más acabada. Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal. Y el viejo Estado burgués, que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano, un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Hay un centro de gravedad fundamental para que en el ámbito de lo político continuemos construyendo un verdadero sistema socialista. Me refiero al poder popular, sin poder popular, verdadero, organizado, fuerte, consciente, no habría socialismo. El poder popular, el poder comunal, el poder obrero, el poder campesino. Por eso es tan importante continuar
consolidando ese poder popular y con él continuar dándole vida a la nueva hegemonía revolucionaria, socialista, popular. Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita ya, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Cuando la mar se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y arretera, se oyen pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con la luna, su luna y la santilla, parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Estamos en Nunca Detendrán la Primavera, en estos primeros días del año 2026,
y con la noticia que realmente acapara todo, esta agresión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro. Y estamos escuchando parte de un documental de Tatuí Televisión que tiene unos cuantos años sobre el chavismo. En esta parte vas a escuchar a Chávez hablando del imperialismo y hablando de diferentes agresiones que ha sufrido Venezuela. Amigas, amigos, a seguir escuchando entonces en estos fuertes días este documental. Tan pronto como Chávez llegó al poder y empezó a afectar los intereses norteamericanos en Venezuela, el imperialismo inició una guerra multidimensional y sostenida contra el chavismo que aún prevalece en la actualidad. Desde entonces, el chavismo es antiimperialismo. El antiimperialismo chavista se fue gestando en las entrañas del movimiento como consecuencia de la actitud belicista, intervencionista y saqueadora del imperio norteamericano. La revolución bolivariana probaba el sabor amargo del látigo imperialista con el golpe de abril del 2002 y el paro sabotaje petrolero de 2002-2003. Apenas ocurrido el desastre de la catástrofe de Vargas, intentó ya el imperialismo invadirnos y tenía los barcos de su armada intentando desembarcar. Hugo Chávez Frías le dijo: señores, ninguno de ustedes pone la planta insolente en el territorio sagrado de la patria. Aunque el rechazo y la condena al imperio crecían en las filas chavistas, no fue sino hasta el año 2004 cuando en un histórico discurso el comandante Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución luego de la captura de 153 paramilitares colombianos que procuraban asesinarlo. La revolución bolivariana, después de 5 años y 3 meses y un poco más de gobierno, ha entrado en la etapa antiimperialista. Esta es una revolución antiimperialista. Comience pues desde hoy mismo la organización popular y militar para la resistencia, para la defensa del país, porque esta revolución seguirá avanzando a paso de vencedores. No es solo una actitud contestataria contra el imperio, no es solo indignación por las atrocidades imperiales. La vena antiimperialista del chavismo implica también una defensa activa de la revolución y una contundente reafirmación por la soberanía y la independencia nacional. Hoy la agresión norteamericana ha alcanzado un nivel de máxima peligrosidad. Sanciona, bloquea, confisca, persigue, amenaza. El chavismo tiene el reto de resistir, pero también de trascender el acorralamiento y la mera denuncia para avanzar en contundentes acciones recíprocas. La respuesta debe ser coherente. Dice Chávez, si viniera algún país, si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis, ya basta. ¿Qué hará el gobierno más allá de la denuncia? ¿Seguirá otorgando peligrosas concesiones al capital privado para frenar la agresión? ¿Entregaremos la soberanía a cambio de supuestas inversiones extranjeras? ¿Qué acciones recíprocas propone el chavismo? Este es un proceso que ha venido decantando. Asumimos la posición antiimperialista, impulsado por las condiciones históricas que siguieron madurando, por las grandes contradicciones y, además, como también lo dice Carlos Marx, y muchos otros pensadores de izquierda, revolucionarios,
La praxis es la principal maestra de la conciencia. Entonces aquí vinimos alimentándonos, realimentándonos, y luego, a los pocos meses, lanzamos el segundo campanazo, o la segunda campanada, la revolución bolivariana. Además de bolivariana, además de antiimperialista, se declara socialista, y este proceso comenzó a orientar su rumbo por el socialismo. Al chavismo no solo le toca confrontar al imperio, la oligarquía y la burguesía tradicional, también es amenazado por un enemigo silencioso que emerge de sus propias filas, que entona un discurso revolucionario para disfrazar su viraje entreguista y empujar a la revolución al precipicio del capitalismo. El chavismo no es reformismo. Cuidado con el reformismo. Cuidado. Ese es el camino más fácil, pero eso significa abandonar la batalla. Hay bastantes ejemplos en la historia reciente, no en el pasado lejano. Alejémonos del reformismo y tomemos de verdad el camino revolucionario, radical socialista. Yo voy a seguir en esa dirección, hasta que me toque. Hasta que me toque, yo voy a seguir profundizando, arengando, latigueando la marcha. Es mi tarea. Así la entiendo y así la asumo. Y pido a todos que nos radicalicemos. ¿Qué es la política y para qué la política? Para buscar cargos, para enriquecernos, para hacer grupitos y estar enfrentados internamente allá en un municipio por la alcaldía o en el estado por la gobernación o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco. No, para eso no es la política. Para eso no es la política. Ya basta de traición. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. 1000 veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo ha batallado nuestro pueblo? Esta revolución es pacífica, pero es una revolución armada de ideas y de fusiles para defenderse, para defender a su pueblo, para defender su proyecto y para defender su esperanza. El chavismo no es sumisión, es rebeldía. El chavismo no es adulación, es autocrítica. El chavismo no es sometimiento, es irreverencia. El chavismo no es pragmatismo, es pensamiento y acción transformadora. El chavismo no es oportunismo, es compromiso militante. El chavismo entiende que la lealtad no es complicidad, que la crítica no es traición, que la disciplina no es obediencia. Y es que el chavismo es una fuerza viva, dotada de pensamiento, voluntad y acción, capaz de resistir a imperios, atemorizar oligarquías, derrotar reformismos y construir utopías concretas. Y cuando digo chavista, estoy recogiendo una expresión popular, porque la esencia del chavismo, así llamado, a mí no me gusta hablar del chavismo, pero anda por todos lados. Y el antichavismo, y el chavismo sin Chávez, y yo lo leo, y lo vuelvo a leer, y ahora también hablo, pues. Me sumo al chavismo, pues, al chavismo con Chávez al cuadrado, o al cubo. Gavilán bolivariano que al águila has desafiado. Tu pico bien afilado con las alas de Simón.
despierta el gran corazón del ser buen americano, maestro liberador de conciencias oprimidas, enfermero y gran chamán de la patria y sus heridas, abrazando para siempre al humilde que es tu hermano. Gavilán bolivariano, bolivariano, la mentira has diluido. La cepa de la traición sigue vivita en su nido. Cuídate, gran gavilán, de tu nobleza infinita, la lanza de Guaycaipuro nunca sueltes de tu mano. Vive el verbo de Jesús, siempre tus labios besando, la bendición de tu patria te protege en todos lados. Gavilán bolivariano, bolivariano, al mundo has alborotado. Junto al cóndor de los Andes, sí, de los Andes, vigilan ojo pelao lo que en nombre de la paz legalmente habían robado. Siglas internacionales con lacayos afamados, alma no pueden tener, la frente nunca han sudado, pero viven como reyes con sus dólares lavados. Gavilán bolivariano, bolivariano, pa'lante mi gavilán. Vista que pichón de yanqui quiere tu puesto usurpar, dirigiéndose a tu pueblo, pretendiéndole engañar, plagia nuestro buen humor, desgraciando el paladar, y hasta el mismo Lucifer, su síntesis curricular, dando vueltas se hace el loco, no se atreve a revisar. Estamos en Nunca Detendrán la Primavera, estamos también escuchando el documental de Tatuí Televisión, parte de ese documental. Y ahora, ya en la parte final, vamos a hablar de una relación entre el pueblo argentino y Chávez, palabras de Eve de Bonafini recordándolo, y palabras también de Chávez cuando estuvo en la Argentina, aquel no al Alca y alguna que otra visita. En la parte final también aparecerá la voz de Néstor Kirchner. Obviamente que pasan los años, pasan las décadas, pero no está de más recordar entonces este movimiento y tener en cuenta la parte histórica. Después los analistas dirán una cosa, dirán otra, y cada uno y cada una sacará su conclusión. Amigas, amigos, los dejamos con la parte final, nos estamos quedando sin tiempo. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Nos reencontraremos la semana que viene. Y me acuerdo siempre de tus discursos, esos discursos que tenían un canto, además de lo que vos cantabas, porque también te gustaba cantar entre los discursos. Tus discursos eran un canto para el pueblo, para los que te escuchábamos, un canto de vida, de alegría, de sentir la revolución en cada palabra, en cada gesto. No me puedo olvidar de eso. Yo creo que nadie se puede olvidar de lo que has hecho, de lo que has dicho, de cómo te divertías. Por eso estos días, como se acercaba un cometa a la Argentina, estuve mirando el cielo porque digo, es muy capaz el comandante de hacernos un chiste y venir montado en el cometa. Tenemos una doble tarea: enterrar el Alca y el modelo económico, imperialista, capitalista por una parte, pero por la otra
A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. Un abrazo bolivariano, sanmartiniano, peronista, guerrerista, bolivariano y revolucionario para todos y para todas. Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes, de los pueblos, hasta la muerte, hasta la victoria siempre. ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara, carajo! Uno no sabía lo que iba a pasar. Había miedo de que los mismos yanquis provocaran un quilombo, porque ellos son magos para provocar malestar entre nosotros. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. Qué sé yo me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, tan, no sé, para mí fue muy conmocionante ese día. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una incerta de cangrejos, pajarillo
pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 con una incerta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. ¿Cuál ninguna? ¿Cuál la tuna de limón? Se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. ¿Cuál la tuna de limón? Se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.